Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿ahí me oyes? Sí, sí, te escucho. Súper. Perfecto. Hola a Qué todas, bueno. a todos, buenos días. Buenos días, Camila. Desde ya, primero haré las presentaciones formales para darnos a conocer y darte a conocer. Pero bueno, desde ya muchísimas gracias por haber separado este tiempo de poder conversar. Sé que tendrás tu agenda bastante cargada y poder hacer un espacio como para poder charlar acerca de esto, de este cambio de paradigma que nos plantea la comunicación no violenta, o esta visión, ¿no es cierto?, de un hombre y de una mujer, o sea, de una humanidad desde la paz. Y eso me encantó un montón. Por eso le cuento ahora a la gente, vamos a conversar con Camila Reyes. Ella en sí es una impulsora de la paz. ¿Sí? Lo podríamos plantearlo de esa manera. Ella es fundadora de Resuena ahí en Colombia, también ha estudiado Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, ahí en Bogotá, Colombia. Ella es certificada en comunicación no violenta, tanto facilitadora, creo, también entrenadora, ¿no es cierto? Sí, Bárbaro. Y hoy vamos a estar conversando con ella acerca de este paradigma, de esta idea, de este pensamiento en el cual nos plantea movernos desde una forma de ver la humanidad a verla desde otro punto de vista y tal vez nosotros también poder actuar y vivir desde ese lugar, ¿no es cierto? Así que Camila, muchas gracias y todo tuyo para arrancar en este día. bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Ay, la verdad es que en estos días de cuarentena o en esta época que estamos viviendo en el planeta, sí, sí tenemos varias cosas en resuena, pero es una prioridad para nosotras poder hacer contacto con las personas de diferentes partes de América Latina que estén interesadas en descubrir más qué es esto de la comunicación no violenta y cómo podemos traer a nuestra vida cotidiana herramientas que nos ayuden a vivir tranquilos, a construir paz. Entonces, muchísimas gracias por facilitar este espacio y esperamos pues que tanto las personas que están presentes en este live ahorita, esto que les vamos a compartir les sirva y las que lo van a seguir viendo después. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta con la que quisieras que iniciáramos o me lanzo a hablar? ¿Y me están oyendo bien? Te estoy escuchando bárbaro, creo que por ahora nadie me ha dicho que no se escucha, nada por el estilo. La verdad que está la comunicación, la conexión está bárbara. Ok. Eh, Me gustó mucho, tal vez quisiéramos, ¿qué te parece a vos? Arrancar por el tema de la visión que tiene Resuena, eh, que tiene un poco que ver con todo este tema que estamos hablando, ¿no es cierto? Que es el tema de un paradigma distinto. Sí, bueno, me encantaría por Instagram, es un poquito difícil presentar imágenes mientras se hace un live, pero las invito a visitar nuestra página por internet, que es resuenacolombia.com, ahí está nuestra visión, sería muy lindo que la pudieran ver. Y sí, básicamente, habiendo, habiendo nacido y crecido en un país tan hermoso como Colombia y también donde ha habido tanto dolor y sufrimiento por el uso de la violencia. Eh, la pregunta que a mí me surgió siendo parte de esta realidad es como, ¿qué me corresponde a mí hacer para elegir transformar la realidad en vez de normalizarla y adaptarme? Y así fue muy claro para mí y con la ayuda de la comunicación no violenta, la verdad eso me ayudó a aclarar más, que necesitábamos el mapa de Colombia con sangre como una muestra de que de ese dolor y de esa idea, de esa herida tan profunda puede surgir una oportunidad, puede surgir la fuerza para concretar este cambio que es tan importante. Entonces, ¿cómo transformar el dolor en energía de transformación y de sanación? Entonces, bueno, ojalá la puedan ver
Y pues donde sea que estemos, bienvenidas y bienvenidos a unirnos a este sueño de vivir de una manera en la que prioricemos el cuidado de la vida. Y entonces con esto no sé si quieres que hable de lo del cambio de paradigma. Sí, seguro. Lo único que te quería acotar es que algo que la conexión, tal vez yo en lo personal, trataba como de encontrar cuánto yo conocía de Colombia, más allá de las relaciones, los vínculos de los colombianos que están aquí en Buenos Aires, que es una colonia bastante grande. La mayoría de los que yo tengo contacto son de Cali o de Medellín. Sé que el norte y el sur es muy diferente dentro de lo que es Colombia, o sea, una cosa es Bogotá y otra cosa es estar más cerca de la selva, y después toda la conexión que tenemos con respecto a la violencia, ¿no? Los desaparecidos, todo esa, yo cuando veo y escucho las conversaciones que a veces tienen las mamás buscando a sus hijos y todo ese sistema, ¿no? Violento establecido no solamente vamos a decir, por los paramilitares, por todo el tema de la guerrilla y eso, y cómo nos linkea a nosotros con nuestra historia también del tema de los desaparecidos en la dictadura y tal vez, ¿por qué lo traigo? Porque en nosotros se fue como grabando esa frase, no te metas, ¿no? Y vos arrancaste hoy planteando cuál es mi parte, ¿no es cierto? Como diciendo, tal vez uno se ve lejano, ajeno, ¿no? A una situación puntual de violencia, pero sin embargo creo que como esa historia del colibrí, ¿no? Cada uno tiene una parte de hacer como para poder apagar este incendio, ¿no es cierto? Y me quedó como, viste, dando vuelta a eso y dije, chau, o sea, qué manera de, o sea, de compartir. Estamos en dos extremos, sin embargo, tenemos como muchas cosas en común lo que es Latinoamérica con respecto a la violencia, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Totalmente. Me gusta que hayas rescatado este pedacito, porque sí, fíjate que en Colombia, aunque no ha habido dictaduras declaradas de manera oficial, sumamos más desaparecidos que los desaparecidos de todas las dictaduras que hubo en el Cono Sur. Aquí hay 90.000 personas desaparecidas reportadas y se intuye que son muchísimas más de regiones apartadas donde la gente no ha podido poner su denuncia. Entonces, sí, nuestra apuesta desde Resuena es por humanizarnos. Y para mí humanizarnos pasa por no ser indiferente al dolor de los demás. Entonces, yo elegí no vivir mi vida como si no estuvieran esas mamás sin poder dormir porque no saben dónde están sus hijos, o sin pensar en esos niños que crecieron sin sus papás, o sin pensar en todos los jóvenes mutilados por la guerra, porque eso sigue pasando. Y mientras nosotros, los que tenemos el privilegio de elegir qué hacer con nuestras vidas, no nos solidaricemos y nos organicemos para que esto no le pase a nadie, va a ser más difícil transformar las realidades, ¿no? Entonces, así aparece, así se encuentra mi corazón con la comunicación no violenta, como en esa tristeza de cómo contribuir, pero no atenuar los impactos de la guerra, sino a hacer que la guerra sea imposible. Y para que la guerra sea imposible, necesitamos transformar la guerra que vive a través de nosotros, con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestra pareja, ¿sí? Esas microviolencias y microguerras que inconscientemente contribuyen pues, a la desarmonía de las cosas. Entonces, pues, de ahí surge, que fue lo que tú pudiste ver en nuestra presentación, el comenzar por una visión y el comenzar por una invitación a un cambio de paradigma, a un marco que nos lleve a pensar la vida desde otro marco de referencia posible. Sí. Entonces, no sé si quieres decir algo más de lo que estábamos hablando, pero de la violencia y de cómo nuestros países están conectados también por ese hilo eh, de interdependencia desde el dolor y desde sociedades retadas
asumir esto en colectivo y que no sea solo un tema de los papás o las mamás de los desaparecidos, sino es nuestro. Pudimos haber sido nosotros, ¿no? En cualquier momento puede volver a pasar y vamos a estar ocultándonos en nuestras casas para que la policía no nos saque y nos torture. Esto se puede repetir si nosotros no hacemos algo. Entonces, pues hay una forma muy linda de hacer lo que es con esta herramienta de la comunicación no violenta. Sí, la verdad que creo que tal vez entrando ya en el tema del cambio del paradigma, plantea esto, ¿no? Que salir de este sistema que uno, ¿no? Lo tiene como incorporado de miles de años, o sea, desde tal vez algo tan primario como es la agresividad, que es una energía que uno tiene, a la diferencia que es una estrategia violenta, ¿no es cierto? Y mientras que nosotros lo tengamos habilitado como estrategia a la violencia, que la tengamos habilitado como una forma de poder existir, siempre va a estar la posibilidad, como vos dijiste, siempre va a estar la posibilidad. Por eso necesitamos como corrernos a un paradigma distinto y por eso me encantó toda la presentación. A Camila yo la conocí en unas conferencias sobre la CNV, en un festival. La verdad que me encantó esta visión de cambio de paradigma. Por eso se lo pedía y le dije, encaremos por ese lado, ¿no? Porque en sí Latinoamérica necesita como cambiar, ¿no es cierto? Desde la dominación, ¿no es cierto? El sometimiento que tuvimos como colonia y la explotación y todavía, ¿no? Con ese pensamiento de extraer todos nuestros recursos para el primer mundo y toda esa cuestión que todavía la tenemos como muy arraigada. Entonces, me pareció espectacular y me gustaría escuchar esa propuesta de cambio, ¿no? O sea, podemos cambiar de donde estamos parados en nuestra visión de vida. Ujú. Bueno, entonces mi propuesta es que esto que les voy a compartir lo anclemos no solo desde una comprensión intelectual, sino desde esa capacidad de sentir empatía y solidaridad por todas las personas que en este momento están viviendo, pasando por hambre, están buscando a sus seres queridos, tienen miedo de salir de sus casas. O sea, porque todavía hay miles y millones de razones para hacer este cambio. Los invito a que desde ahí, desde esa razón de sentir al otro, nos planteemos seriamente la posibilidad de un cambio de paradigma. Yo pienso que la vida solo va a cambiar cuando nosotros nos transformemos. Entonces, voy a hablarles rápidamente en el tiempo que nos queda de esta posibilidad de transicionar de un paradigma al otro. Y voy a empezar haciéndolo como de una manera macro y después eso que tiene que ver conmigo. Entonces, la invitación es a que este paradigma lo oigan desde su propia experiencia, no desde cómo es su mamá, o desde cómo es el presidente, o desde cómo es Trump, no sé, sino yo. Y bueno, como decías, llevamos siglos viviendo en un paradigma que desde la comunicación no violenta se ha denominado el paradigma de la dominación. Eso significa que hemos construido una forma de vivir en la que unos seres humanos, la vida de unos seres humanos es más importante que la de otros. Entonces, por ejemplo, la gente blanca es más importante que la gente negra e indígena. Los hombres son más importantes que las mujeres. Los países del norte son más importantes que los del sur. Los seres humanos son más importantes que los animales. Los adultos que los niños. Y si se fijan, toda nuestra lógica de relacionamiento está orientada a poner a unos arriba y a otros abajo. ¿Sí? Y esto no pasa solo en América Latina, esta es una realidad global. Y pues vivir así, decir que alguien es más importante que otro, en otras palabras, significa que este planeta ha atendido las necesidades de unos a expensas de otros. Tenemos comodidad
a expensas de contaminar el río, de matar animales. Eh, Hay gente en la ciudad que se duerme con hambre y hay gente que come. Y el reto que tenemos ahorita, eh, en esta época, es frente a una situación de cambio climático, frente a una potencial extinción de los seres humanos en unas generaciones, y no nos tomamos en serio este cambio. El reto es cómo nos damos la mano, cómo nos unimos para apoyarnos e incluir las necesidades de todas y todos, porque ya nos hemos dado cuenta que este modelo de vivir a expensas de otros es insostenible. Entonces podemos encontrar formas de vivir donde yo no tenga que pasar por encima de nadie. Ujú. Es la propuesta de cambio de paradigma. Y pues la dominación ha dejado exterminios de pueblos enteros, pues la geografía social eh, de América Latina era muy distinta hace unos siglos, ¿no? Hoy los indígenas que quedan son unos sobrevivientes y son poquitos, pero antes eran la mayoría. Y esto no fue un cambio eh, natural, que se dio naturalmente, sino fue un cambio que se hizo a punta de sangre, ¿no? Y dolor, de matar a millones de personas. Entonces, bueno, ese es como el macro. ¿Cuál es la alternativa? Pasémonos al paradigma de la colaboración, a un paradigma donde usemos nuestra vida para poner en el centro las relaciones, cuidarlas y a través del cuidado de las relaciones cuidar la vida de todos. Entonces, es una propuesta en la que se prioriza el cuidado y el cuidado de la vida en el marco de las relaciones, porque todo en la vida pasa en el contexto de una relación. No somos seres individuales, eso es algo que nos ha vendido el capitalismo, pero la verdad es que somos seres relacionales. Nadie se puede definir por fuera de sus relaciones. Entonces, ¿cómo poner en el centro esas relaciones y a partir de apoyarnos los unos a los otros, priorizar lo que nos une, que es la vida? Entonces ya tenemos un cuadrito que dijimos que no era tan fácil mostrar por aquí, pero hay unas características que nos ayudan a identificar si todavía estamos reproduciendo la dominación en nuestras vidas o si ya estamos más moviéndonos hacia la colaboración. Entonces, una de esas es el pensamiento moralista. El pensamiento moralista es parte de la dominación y es ese pensamiento en el que las cosas se dividen entre lo que está bien, lo que está mal, lo que está correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ese pensamiento es un pensamiento en el que yo priorizo, me pongo un filtro para relacionarme con la vida desde mis creencias. Entonces, si yo pienso que ser gay está mal, juzgo al otro y le pongo una distancia y me desconecto. Y eso que yo pienso puede tener que ver con la familia en la que crecí, con la educación que recibí, porque inevitablemente la cultura nos va moldeando, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que yo crecí en una familia muy liberal y muy de mente abierta. Entonces, para mí, toda la gente que tiene ideas como homofóbicas está mal. Entonces es lo mismo, ¿sí? Ujú. Sí. No se trata de las creencias, sino de salirnos. No se trata de si tengo creencias más liberales o abiertas o más conservadoras, sino, sino de salirnos de esa dicotomía y empezar a conectarnos, pasar de un pensamiento basado en creencias a un pensamiento conectado con lo que siento y necesito en el momento. Y otra cosa, ya voy a expandir un poquito más en eso, que es la propuesta de la comunicación no violenta, pero ese pensamiento moralista termina justificando la violencia, ¿sí? Porque como lo que está bien depende de lo que yo crea. Entonces,
si yo creo que todo lo legal está bien, entonces si el Estado pone una bomba aquí a la guerrilla, está bien, porque están defendiendo nuestra seguridad. Pero si es la guerrilla la que pone una bomba, entonces son terroristas, ¿sí? Ujú. Entonces, dependiendo de quién lo hace, se justifica y se legitima. Si un niño le pega a su hermano, está bien, está mal, ¿por qué no? Pero si el papá le pega al hermano para que no le pegue al niño, a su hermanito, está bien, porque la diferencia es que lo hizo una autoridad. El papá está educando al hijo, en cambio, el niño está maltratando a su hermanito. Entonces, esa confusión genera desconexión y no nos deja llegar a un acuerdo para ponerle un no completo a ningún tipo de violencia, ¿sí? Mientras sigamos legitimando la violencia, dependiendo de cuáles son mis creencias, vamos a seguir como yendo contra nosotros mismos. Si nos vemos como un cuerpo interdependiente, que es como se entiende la vida, la red de la vida desde esta comunicación. Y cuando hay interdependencia significa que lo que pasa en un lado afecta al otro. Entonces mi cuerpo es interdependiente. Si algo le pasa a mi dedo, no es como dedo, arréglatelas como puedas, sino si mi dedo se empieza a pudrir, empieza a afectar mi mano, eso afecta a mi brazo, eso afecta a todo. No está desconectado del resto del sistema. Entonces, lo que propone esta comunicación como alternativa a ese pensamiento moralista, que si ustedes hacen el experimento, van a ver que está en cada cosita, por más chiquita que hagamos, hay una idea de lo que está bien y lo que está mal y filtramos el mundo desde ahí. La alternativa es más vulnerabilidades. Entró esta persona y no me saludó. Entonces, en vez de decir que grosero, está mal, porque en mi mente saludar está bien, no saludar está mal. Lo que hago es sentir, ¿qué siento? Me dolió que entrara y siento que me duele porque tengo una necesidad de ser vista o de importar, ¿sí? Pero que a mí me duela y que yo tenga una necesidad no significa que el otro está mal, solo significa que tuvo un impacto en mí y que yo le puedo comunicar a esa persona cómo me afectó sin convertir en mal lo que esa persona hizo. De pronto esa persona ni me vio, iba tan distraída que ni se dio cuenta que estaba ahí. De pronto esa persona piensa, o sea, no sabemos qué está pasando del otro lado. Entonces, esta comunicación también prioriza curiosidad por el otro. Antes de atribuirle a la otra persona una intención de lo que yo creo que hizo, me voy a mi experiencia y hablo desde mi experiencia y con base en eso me comunico con el otro. No con base en qué deberías hacer tú la próxima vez, sino con base en qué necesito yo. Y la conversación empieza desde el momento en el que yo tomo responsabilidad por mi experiencia. Y para eso tengo que bajar de la mente. Entonces, si yo me quedo en que mal educado, que no me saludó, estoy desconectándome de qué significa eso para mí, qué siento en el cuerpo, qué necesito. Y qué necesito significa saber qué quiero. Pues bueno, no sé qué tanto resuenas con esta posibilidad de movernos del moralismo a tomar responsabilidad por la experiencia propia y hablar desde ahí. ¿Cómo te suena eso? Y la verdad que es un camino que lo estoy transitando hace unos años. Eh, Tenía la percepción, viste, esa percepción de que todo el mundo está en contra de mí, ¿no? O sea, era Mm. una cuestión de como de resguardo protectivo, ¿no es cierto? En el sentido del miedo o del temor que podía llegar a tener, Mm. o la angustia, o la falta eh, de confianza, ¿no es cierto?, que podía llegar a tener en mí mismo. Entonces como que era mucho más simple sacar eso y ponerlo en el otro, ¿no es cierto? Como es la causa y la razón de mi problema. Y no hacerme cargo en sí de cuál era mi necesidad real y que yo en sí tenía formas de poder cubrirla.
sin depender de, ¿no? O sea, de tener que dañar al otro o no tenerlo en cuenta. Ujú. Exacto, entonces si yo tengo una creencia que es, todo el mundo está en contra de mí, probablemente cualquier cosa que haga otra persona va a ser interpretada desde ahí y es uno de los impactos de la dominación, eh, la desconfianza, ¿no? El sentirme solo, separado, y el generar una narrativa y una forma de vida que me mantenga separada. Tal cual, y ¿Sí? terminaba en la competencia, terminaba en el ser mejor que el otro, entraba en todo ese juego, ¿no es cierto? Como siempre demostrar de que uno era mejor que el otro, que era o yo o él, y pareciera como que siempre era esa cuestión, ¿no es cierto? Como que Exacto. ese pensamiento me llevaba a una actitud, una acción eh, en que lo veía amenazante al otro. Exacto. Y ahora eso multiplícalo por millones de seres humanos. Eh, ¿A qué nos lleva? A un estado de desarticulación e incapacidad de pensar en una escala más colectiva porque no sabemos cómo ayudarnos. Y es difícil ayudarse si antes no hay conexión. Si no hay conexión, no hay confianza y si no hay confianza es mucho más difícil colaborar. Darme la mano con alguien si yo no confío cuesta. Ujú. Entonces, eh, muy importante, a mí me gusta algo mucho que dice Paulo Freire, que es no confundir al ser humano con la sombra de la opresión que ha internalizado, Ujú. ¿sí? Es posible que tengamos, no, tenemos muchas opresiones internalizadas que no nos dejan ser y no nos dejan ser con el otro, con la otra. Pero eso no, no puedo confundir esa sombra conmigo. Entonces, en la no violencia siempre hay un sí para ese ser humano y un proceso, trabajo de conciencia para darnos cuenta de eso que nos oprime, que en últimas es lo que nos separa. Todo lo que nos oprime, porque nos desconecta. Por ahí se fuga la energía en un equipo de trabajo, en una familia, internamente. Y pues lo otro que tú dices, tú empezaste, que es otra cosa increíble de la comunicación no violenta, y es que te devuelve el poder. En vez de empezar, de seguir usando tu vida para ver cómo logras que las otras personas sean distintas, empiezas tú a tener la capacidad de decir, no, soy responsable de lo que siento. No siento porque la otra persona, sino siento porque yo necesito algo. Y esta necesidad no depende de que la otra persona haga lo que yo quiero. Esta necesidad depende de mi capacidad de encontrar una forma de buscar cooperación de otra persona o de atenderla por mí misma. Y eso es muy liberador, el saber que somos dueños de nuestra experiencia y no dependo de que mi novio quiera hablar conmigo para atender mi necesidad de ser escuchada o de que mi mamá cambie de personalidad para que yo me sienta tranquila, porque eso es muy esclavizante. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda para ver qué característica decir? Uy, ya estamos. Va Ya, pasando, pasó volando. ya se Tenemos, acabó el tiempo. tenemos 5 minutos. Sí, podemos extenderlo, no, no hay problema. Si quieres, Pues como para... no sé, sí, no sé si hay, pues entonces, como para resumirles, Ujú. la imagen del paradigma que les podemos compartir después tiene varias características. Entonces, del lado de la dominación está el pensamiento moralista, está juzgar al otro o a la otra, está juzgarme a mí misma, em, está hacer exigencias, está tener la razón, está la obediencia ciega, está estar en la zona de confort. Y del lado de la colaboración hay alternativas. Entonces, la alternativa a juzgar a los demás es conectar con su humanidad.
En vez de producir un juicio, quiero saber qué está pasando con esa persona para que actúe así. Por ejemplo, em, esa persona me está gritando. En vez de decir, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Con quién crees que estás hablando? Lo que puedo tratar de ver es qué necesita. Esta persona tiene una necesidad de pronto de ser escuchada y de respeto, y como se socializó como yo en esta cultura de la violencia, lo único que sabe es gritar. Entonces, ¿cómo traer la energía de la compasión y no seguir confundiendo lo que somos con nuestro entrenamiento cultural? Esa es como para mí la invitación más grande de este cambio de paradigma. Es, sí, yo aprendí que para atender mis necesidades tenía que haber otras personas haciendo el trabajo que yo no quiero hacer. Yo aprendí que para lograr lo que yo quiero es mejor que me imponga. eh, Tengo que ser fuerte, una cantidad de cosas. Y cuando empezamos a movernos hacia la no violencia y nos damos cuenta de que hay otras alternativas, la idea no es juzgarnos por eso, sino entender por qué lo hacíamos y saber que todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Entonces aquí tenemos por delante un reto muy grande de reeducarnos, desaprender toda esta cultura que aprendimos para la separación, para la prevención, para la desconfianza y reeducarnos lo más rápido que podamos. Sería muy triste que aprendamos a apoyarnos y hacernos la vida más fácil cuando ya no haya agua o cuando ya no podamos respirar. Es como haber recibido el regalo más hermoso que es la vida y haberlo llenado de ceniza, como haberlo sepultado. Entonces, la invitación es a que exploren la comunicación no violenta como un camino posible a que conozcan más de este cambio de paradigma, ya que no perdamos, a que aprovechemos al máximo nuestra oportunidad de estar vivos para que esta vida le llegue por lo menos a la séptima generación después de nosotros y nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo, como tú decías, vengo de Resuena. Eh, este es nuestro Instagram, por ahí podemos presentarles, por ahí hacemos cursos, eventos, vienen varios festivales de fin de año en diferentes partes del mundo. Hay un festival en el que nosotros dos participamos al que se pueden inscribir porque todavía están las grabaciones colgadas. Hay muchas formas de conocer esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. La verdad que me quedo con todo esto. Sé que vimos así, que tenemos muchísimo que podríamos llegar a explorar. Cuando quieras, tanto vos como el resto de tu equipo tienen este espacio como para poder seguir dando a conocer esto, que es tan importante, y creo que tiene un poco que ver con esta conciencia, ¿no es cierto? O sea, poder bajar al cuerpo y poder, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, resonar con esta conciencia de poder estar entre nosotros, con nosotros, y desde ahí poder construir otra cultura, ¿no? Una cultura desde la no violencia, desde la paz, lo cual me parece súper enriquecedor y también tan posible, porque tal vez es como una idea que me está dando vuelta ahora en la cabeza, ¿no? Es de que todo está en nuestro interior, es cuestión de conectarse, ¿sí? O sea, y desde ahí poder abrirse. Por eso me gustó eso que dijiste, empecemos por uno, multipliquémoslo en millones. Y tomar esa conciencia y abrirse, que la red es grande, la red es grande de verdad, y se puede producir esos cambios. Me gustó mucho, no lo hemos conversado, sobre lo de las ciudades compasivas. Sé que Bogotá es una de ciudades compasivas. Algún día vamos también a hablar un poco de ese tema porque me interesa, porque es una forma como también de poder expandir la no violencia en toda la comunidad y generar esta compasión, que creo que es como vibrar
¿no? En otra frecuencia y producir un cambio que armonice. Así es, sí podemos, solo Sí. hay que hacerlo, practicarlo. Bueno, Muchas muchas gracias gracias. también a todas las personas que nos acompañaron y nada, seguimos en contacto. Me encanta que le hayas abierto espacio a esto. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Y a todos los que nos estuvieron acompañando también muchísimas gracias. Esperamos siempre de que estas palabras sean motivadoras, alentadoras y también que te hagan pensar o disponerte de otra forma como para ver de que vos realmente podés. Y si algo no era para vos, con toda libertad, déjalo de lado y seguí buscando tus palabras, las palabras que motiven tu vida, que te sigan movilizando a vos en tu propio camino. Así que bueno, nos vemos el lunes, en un lunes vivo, ahí estaremos hablando en esta oportunidad acerca de nuestras limitaciones, pero también la forma en que las vemos, que pueden ser transformadas en grandes oportunidades para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a todos. Camila, nuevamente, gracias Resuena Colombia. Entren a su web, vean todos los servicios que tienen, contáctenlos porque la verdad que es una buena promoción de la paz. Chao, nos vemos. Gracias. Chao.